Los empresarios hablan per se o a través de las entidades que los representan. Miguel Blanco es el director general de Swiss Medical, es el presidente de IDEA, el Instituto del Desarrollo Empresarial de la República Argentina, que es la entidad que periódicamente organiza foros de debate sobre temas de coyuntura y de largo plazo y que convoca a personalidades del mundo político, empresarial y académico. Y es también el coordinador general del Foro de Convergencia Empresaria, una de las últimas aglutinaciones o agrupaciones oficiosas patronales que están integrando 47 cámaras y que han salido al ruedo para marcarle la cancha al gobierno o para definir algunas líneas de trabajo político. De hecho, el Foro de Convergencia se está reuniendo con distintos representantes políticos, hasta ahora de la oposición, para consensuar una especie de documento que incluya esas normas directrices de la política argentina. ¿Qué tal, Miguel Blanco? Gracias por este diálogo. A propósito del Foro de Convergencia, una de las cosas que ha dicho esta entidad es que es necesario que el gobierno trabaje para bajar la inflación. La inflación es una cuestión de política monetaria, una inflación de políticas públicas, y en ese caso, ¿los empresarios no tienen que ver con la inflación? ¿No son también responsables de la suba de precios, ya sea por la fijación de precios o por la fijación de márgenes? Sí, bueno, esto es un poco como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Yo creo que el origen de la inflación es la falta de una adecuada política macro. O sea, cuando hay, digamos, déficit fiscal, cuando hay emisión monetaria sin respaldo, cuando, digamos, se gasta más de lo que ingresa en un país, las alternativas son dos: o uno se endeuda o emite moneda. El endeudamiento de alguna manera está cortado para Argentina, con lo cual la conclusión es que se está emitiendo moneda, hay más dinero en el mercado, eso presiona los precios y por supuesto el tipo de cambio, y todo eso genera una serie de condiciones que hacen que repercuten después en los precios de los productos y servicios que se venden. Eso es, en una circunstancia donde hay, por ejemplo, una devaluación como la que hubo en enero, que aumentó todos los insumos importados, donde hay, una negociación paritaria como la que tiene el sector de la salud en este momento, que aumenta el 33% de salarios, que tienen un 70% de incidencia en la estructura de costos. Hay, digamos, aumentos generalizados en otra serie de rubros: seguridad, limpieza, las demás paritarias. Todo eso impacta en la estructura de costos y la única forma de financiarlo es a través de precios. A ver, entonces es una consecuencia el aumento eso significa que concretamente los empresarios o el sector empresario no es responsable del aumento de precios. Por supuesto que no. O sea, eso, lo sufre. O sea, no hay nada peor que un contexto inflacionario para el empresario. ¿Por qué? Porque primero que no le permite planificar a mediano plazo, a mediano y largo plazo, porque todas las variables van cambiando. Segundo, que tiene que estar renegociando continuamente salarios por un lado, pero también precios con sus proveedores. O sea, y con sus clientes. Y en lugar de, digamos, trabajar en la eficiencia de su servicio o de su producto, tiene que estar renegociando condiciones permanentemente. Todo eso afecta muchísimo, digamos, el movimiento empresario. Entonces, el empresario no le conviene la inflación. O sea, prefiere un contexto digamos, relativamente estable. Es donde empieza a trabajar en la eficiencia de sus servicios. Hoy está corriendo atrás de esto. De acuerdo. El default es realmente, o este default circunstancial, coyuntural y temporario que afronta la Argentina, ¿es realmente un obstáculo para las inversiones, desalienta las inversiones, o hay algún otro factor que desalienta más, como por ejemplo el cepo y las dificultades de remitir utilidades? Bueno, todos esos son factores que afectan claramente. El default lo que afecta es que en este momento se va a cortar probablemente o se va a restringir severamente el crédito financiero y el crédito comercial. Entonces, para desarrollarlo, digamos, por ejemplo, Vaca Muerta, o para actualizar la infraestructura argentina, redes, trenes, caminos y demás, se necesita muchísima financiación y a mediano o largo plazo. Hoy, con un default, es muy difícil conseguir esa financiación. Y yo creo que también ha afectado en el pasado el crédito comercial. Entonces, si antes para importar a uno le dan una carta de crédito a 180 días o a un año, hoy va a ser, probablemente en muchos rubros, va a ser
una solicitud del proveedor, teniendo en cuenta las restricciones de reservas y demás, que se pague por adelantado. Todo eso influye. Y si además no se pueden remitir dividendos, y esto influye fundamentalmente, digamos, el que está en el país trabajando, digamos, y tiene ya una empresa instalada, tiene que seguir, digamos, participando. Pero el que tiene que decidir una inversión y mira el panorama y tiene alternativas en otros países de Latinoamérica o en Argentina y ve alta inflación, ve restricciones a la distribución de utilidades, ve problemas de importación y exportación, ve una presión tributaria que está 15 puntos por encima del promedio de la región, es probable que elija otro lugar. Y eso es un poco a lo que se refiere el Foro de Convergencia cuando habla de condiciones para invertir. No estamos planteando ser Noruega, estamos planteando ser las mismas condiciones que tienen países, digamos, de Latinoamérica, son similares a los nuestros. Si aceptamos la inflación y el problema del frente externo, ¿cuál es el otro problema medular de la coyuntura económica que se identifica desde el sector empresario? Hoy yo creo que el problema fundamental es un problema social, que es la pobreza. La pobreza y los problemas de educación. O sea, yo creo que esto primero que es un problema que es insostenible para nosotros como ciudadanos tener un porcentaje amplio de la población que está en un estado de pobreza. Y segundo, que como restricciones hacia futuro, si esto, digamos, la actividad económica levanta, vamos a tener un problema de falta de mano de obra calificada para poder llevar adelante las inversiones que van a venir. A propósito de la mano de obra, hay indicadores de que el empleo privado está cayendo y está cayendo de una manera rotunda. ¿Cuáles son las proyecciones que están haciendo, por ejemplo, IDEA, respecto a qué va a pasar con el nivel de ocupación en lo que resta del 2014 y en el 2015? Yo creo que está cayendo, pero no tan, salvo algunas actividades donde están seriamente afectadas, como es la automotriz, que tiene suspensiones y despidos. En el resto de las actividades hay una paulatina baja. O sea, no hay creación de nuevos empleos primero. Y lo que estamos notando es que hay una baja porque no se reponen las bajas. Pero todavía las empresas se resisten a despedir o a reducir sus planteles porque están, digamos, apostando a una reactivación después del 2015 y es muy difícil después encontrar mano de obra capacitada. Entonces, personal que uno tiene, que ya entrenó, que ya sabe cuál es la cultura de la organización, cuáles son los métodos de trabajo, reponerlo nuevamente implica un esfuerzo muy grande. Entonces están haciendo esfuerzos por mantener la estructura. O sea, lo que sí que hacen es que cuando hay alguien que va, se jubila, se va a otra empresa y demás, se redistribuye el trabajo entre los que están. Eso es lo que estamos viendo más claramente nosotros. Bueno, hay algunos gremios, como el de los bancarios, que están protestando, reclamando por la incidencia que tiene el impuesto de la ganancia, de ganancias sobre los salarios, a través incluso de medidas de fuerza. ¿Cómo se ve este reclamo de los trabajadores sobre el peso importante que tiene ganancias sobre los sueldos? Yo creo que es un reclamo genuino, porque lo que ha ocurrido es que los sueldos se han ajustado, las remuneraciones se han ajustado debido a la inflación y los mínimos no imponibles y las escalas del impuesto no se han ajustado. Entonces, cuando uno aplica los mismos mínimos y las mismas escalas a sueldos crecientes, la incidencia del impuesto a las ganancias es mayor. Y eso está pasando claramente en la economía. Esto no solo está pasando a las empresas, está pasando también en otros impuestos, como es el impuesto, digamos, a los bienes personales, donde el mínimo no imponible está sin ajustar, y le está pasando a las empresas también que ante una inflación del 40% anual están pagando impuestos a las ganancias sobre utilidades que están afectadas por esa inflación. Hubo, digamos, procedimientos de ajuste por inflación en el pasado, se han dejado de lado y yo creo que deberían reinstalarse. O sea, el tema la inflación afecta... por inflación? No, ajuste de los mínimos no imponibles, el ajuste de los estados contables por inflación, sí, para pagar impuestos sobre esa base ajustada. Eso ha existido, balance, exactamente. Balance por inflación. Bueno, ese es un reclamo remanido, sí, en realidad del sector empresario. No, pero es totalmente genuino, está ocurriendo. ¿Crees que, por ejemplo, un planteo como ese o alguno de los otros que forman parte de la agenda empresaria tendrían más cabida con otra gestión de gobierno? Yo creo que hay que hacer, en el tema tributario, por ejemplo, es necesaria una reforma integral, porque lo que ha pasado es que a través del desbalanceo de la coparticipación federal, donde de un 50 y 50 en el pasado que se retribuía entre la nación y provincia, hoy está en un 75% de la nación y un 25% de las provincias, más todos estos temas de ajuste por inflación, etcétera, ha llevado a las provincias a aumentar sus propios impuestos para poder financiarse. Entonces, yo qué sé, ingresos brutos, tasas municipales, etcétera, han aumentado significativamente porque las provincias están desfinanciadas.
todo ese esquema ha conducido a una estructura impositiva que es muy pesada para el sector formal de la economía. ¿Ustedes no perciben que hay algún esfuerzo particular de parte de la Administración Nacional para mejorar el clima de inversiones? A propósito de las provincias, hay un proyecto para cambiar la ley de hidrocarburos que está inspirado en la idea de darle más prerrogativas o ventajas a los empresarios, a las empresas que inviertan en el sector. ¿Ustedes no interpretan eso como gestos o esfuerzos oficiales? Yo creo que hay que revisar todo el esquema, porque a un inversor de largo plazo, que además va a tener que poner muchísimo dinero para poder explotar, y las explotaciones tienen un largo proceso de maduración, hay que darle condiciones estables. Y supongo que yo no conozco el proyecto en detalle, pero me imagino que tiene que venir de un análisis técnico de cuáles son las condiciones que están pidiendo los inversores para venir, ¿no? El Foro de Convergencia aglutina a 47 cámaras. Sí, entre cámaras empresarias y fundaciones o entidades profesionales que adhieren a los postulados del foro. ¿Cuál es el planteo medular, central o el corazón de la filosofía que permite unir a empresas o a foros que tienen intereses a veces divergentes? Bueno, yo creo que, hay dos aspectos importantes. Uno es que creemos que el empresariado, tiene que dar su opinión públicamente sobre qué cree que deberían ser las políticas de Estado. O sea, hoy, hasta ahora no lo ha dado, o lo ha dado a partir de cada una de las cámaras, y que estamos convencidos que la unidad del empresariado le va a dar más peso a su opinión. Ese es un punto importante. El segundo punto es que lo que hemos decidido es trabajar sobre las cosas en las que todos estamos de acuerdo y dejar de lado las preocupaciones o reivindicaciones sectoriales. Esas cada cámara las va a plantear por su lado, pero hay una serie de cosas sobre las que sí estamos de acuerdo. Esto lo hemos discutido ampliamente. Perdón, pero ¿y ustedes se van a animar a hacer planteos formales, concretos, cuando eso contraríen las políticas del gobierno? Y a la segunda etapa, ¿no? Supongamos, nuestro propósito ahora es plantear lo que nosotros pensamos que debería hacerse. Si los políticos están de acuerdo, que adhieran públicamente a nuestra propuesta, y después vendrá una etapa posterior, si esto es así, en los próximos gobiernos, que cuando no se cumple alguna de estas políticas a las que se han comprometido, deberíamos salir a decir esto no es lo que habíamos acordado. ¿Creen que alguno de los precandidatos en danzas tiene más disposición a escuchar los planteos? Ya hemos tenido, declaraciones concretas de que están dispuestos a suscribir públicamente esto. ¿De quiénes? De algunos de los políticos de los que ya nos hemos... Nosotros ya tuvimos reuniones individuales con 5 sectores políticos, y tenemos pedidas otras más que todavía no las han concedido, que son básicamente el Frente Amplio Progresista con Hermes Wiener, el GEN y todo su grupo, con Ernesto Sanz, senador Ernesto Sanz, con el diputado Sergio Massa, con el jefe de gobierno presidente del PRO, que es Mauricio Macri, y con Julio Cobos. Nosotros en esas reuniones lo que hacemos es llevarles el documento, explicarles cuál es el propósito e invitarlos a reunirse con el foro en pleno. De estas segundas reuniones hemos tenido 2 ya, con Hermes Wiener y con Sergio Massa, y el jueves tenemos con Ernesto Sanz. Y nos faltan estas otras 2, más las reuniones con el resto. La idea es que una vez que terminemos esta ronda y podamos enriquecer nuestro documento con los puntos de vista en los que estamos de acuerdo y que nos plantean estos partidos, es proponerles a ellos que lo suscriban públicamente. Algunos de ellos ya han dicho que están dispuestos a hacerlo. Eso sería nosotros creemos que sería un avance muy importante para el clima de negocios de Argentina. Miguel Blanco, muchas gracias.